Génesis 1, verso 25 nos dice que Dios creó a los animales y luego en el 27 nos dice que creó al hombre, al ser humano. Según Génesis 1, entonces, Dios creó primero a los animales y luego al ser humano. Pero en Génesis 2 tenemos un orden totalmente contrario. Vemos que en el verso 18 el hombre ya existía cuando en el 19 Dios formó o creó a los animales. Y esto es un ejemplo de una posible contradicción que según algunas personas es evidencia de que la Biblia no es palabra de Dios. O como dicen algunos cristianos, la Biblia sí es palabra de Dios en cierto sentido, pero también es palabra de seres humanos y por lo tanto contiene errores. Sea como sea, la existencia de errores o contradicciones en la Biblia pone en duda su autoridad y su confiabilidad. Pero fíjate que existen otras posibles explicaciones a esta supuesta contradicción que no requieren poner en duda esa autoridad y esa confiabilidad. Por ejemplo, algunos expertos en el hebreo dicen que una forma correcta o aceptable de traducir el verso 19 es decir que Jehová Dios había formado en vez de Jehová Dios formó pues. Y un ejemplo de este tipo de traducción es la Nueva Versión Internacional en inglés que dice The Lord God had formed, había formado. Si esto es una forma correcta entonces de traducir este pasaje, lo que nos está diciendo Génesis 2:19 no es que Dios creó a los animales después del hombre o después del ser humano, sino que Jehová Dios había formado ya a los animales y los trajo a Adán en ese momento para ser nombrados y luego entonces creó a la mujer. Si esto es una forma correcta de traducir el verso 19, no hay entonces ninguna contradicción entre Génesis 1 y 2. Pero muchos expertos difieren en esto. No todos los expertos están de acuerdo que esta es la manera correcta de traducir este pasaje. La mayoría de nosotros no somos expertos en el hebreo, lo estamos leyendo en inglés o en español o en el lenguaje local. Y la mayoría de las traducciones modernas lo traducen de esta manera. Por lo tanto, tenemos que lidiar con lo que tenemos y esto es lo que tenemos. Otra posible explicación entonces es lo que se conoce como la diferencia entre un orden cronológico y el orden temático. Lo que nos dice aquí es que Génesis 1 está escrito principalmente en un orden cronológico, mientras que Génesis 2 está escrito principalmente en un orden temático, es decir, por orden de importancia. Y un indicio de que esto es así es el hecho de que en Génesis 1 vemos que enfatiza los días de la creación, día 1, día 2, día 3, etc. Mientras que Génesis 2 no menciona los días de la creación. Esto entonces es un indicio de que Génesis 1, como acabo de decir, está escrito en un orden cronológico, mientras que Génesis 2 enfatiza la importancia, un orden temático. Y en Génesis 2 entonces la importancia del pasaje es el ser humano, no los animales. Y por eso menciona la creación del ser humano antes de mencionar a la creación de los animales. Y esto es algo perfectamente aceptable en la Biblia, es una práctica común, especialmente en historias que se repiten en la Biblia. Por ejemplo, la purificación del templo en los evangelios. Según los evangelios sinópticos, ellos ponen esta historia al final del ministerio o de la vida de Jesús, mientras que Juan lo pone al principio de la vida o del ministerio de Jesús. Algunas personas entonces señalan esto también como un ejemplo de una contradicción, pero vemos que esto tiene sentido perfecto cuando entendemos el propósito de los evangelios. En los evangelios sinópticos, por ejemplo, uno de los propósitos de ellos es demostrar que Jesús es el Mesías. Y según ellos, entonces, la purificación del templo no es tan relevante para ese propósito. Mientras que para Juan, uno de sus propósitos principales es demostrar que Jesús es Dios. Según Juan, la purificación del templo entonces sí es relevante para ese propósito. ¿Por qué? Porque aquí Jesús demuestra que Él es Dios y que por lo tanto tiene la autoridad para purificar el templo. Esto explica entonces por qué los sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, ponen esa historia al final de la vida de Jesús, mientras que Juan lo pone al inicio. Para nosotros hoy día vemos esto como un ejemplo de un error o una contradicción, porque estamos interpretando los evangelios o los escritos antiguos bajo el lente moderno. Y en nuestro lente moderno nosotros esperamos un orden cronológico de una biografía. Pero en la antigüedad era perfectamente aceptable el orden temático, era una manera común de escribir las historias. Así que la cultura antigua, cuando leía los evangelios, no estaban esperando un orden cronológico. Ellos entendían que los autores de los evangelios iban a cambiar ciertos eventos según el orden temático, según la importancia del evento. Así que esta práctica es algo común en la Biblia y por lo tanto es una forma viable de interpretar Génesis 1 y Génesis 2. Si esto es el caso, nuevamente no existe ninguna contradicción. Pero existe otra posible explicación a esta supuesta contradicción y es la que yo prefiero, la que yo entiendo que es la más probable y es el contexto, es decir, el Edén. Cuando vemos en el verso 8 nos dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre. Y en el 15 nos vuelve a decir, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. El contexto del pasaje entonces nos dice que estos eventos que estamos leyendo aquí
ocurren en el Edén. Así que si entendemos que el contexto es el Edén, que estos eventos entonces están ocurriendo dentro del Edén, podemos ver entonces que cuando nos habla sobre la creación de los animales, no nos está diciendo que estos son los animales del mundo. Génesis 1 nos está hablando de los animales del mundo entero, pero Génesis 2 nos está hablando específicamente de los animales dentro del Edén. Y fíjate que esto tiene más sentido que decir que los animales son los animales del mundo, porque Adán los nombra. Tiene más sentido que Dios nombre a un grupo selecto de animales dentro del Edén a que le haya nombrado literalmente todos los animales del mundo entero. Vemos entonces que el contexto nos deja saber a nosotros que no hay contradicción, porque Génesis 1 nos está hablando de la creación del mundo entero, mientras que Génesis 2, específicamente estos versos, nos está hablando de los animales dentro del Edén. Podemos ver entonces que la Biblia, no es correcto decir que la Biblia contiene errores y por lo tanto la Biblia sí es palabra de Dios. Dios los bendiga.